Bienvenidos amigos a su canal de Ingeniería Total. En este video vamos a resolver este ejercicio que está aquí, el cual dice lo siguiente: el poste va a ser extraído del terreno usando las dos cuerdas A y B. Aquí está A y B. La cuerda A está sometida a una fuerza de 600 libras, ¿ok? Y será dirigida a 60 grados, como está aquí, desde la horizontal. Si la fuerza resultante que actuará sobre el poste va a ser de 1200 vertical hacia arriba, es decir, hacia acá, vertical hacia arriba, determine la fuerza T en la cuerda B, aquí está, y el correspondiente ángulo θ T. Entonces tenemos que encontrar en este problema la tensión T y el ángulo θ, ¿sí? ¿A qué se refiere los 1200 que están aquí? Los 1200 se refieren a la fuerza vertical hacia arriba, pero esta fuerza de 1200 al estar vertical hacia arriba significa que ese es el peso de este poste que está aquí. Entonces este poste pesa 1200 y yo de un lado voy a jalar 600 libras con un ángulo de 60. Entonces necesito saber cuál es la fuerza mínima que necesito y el ángulo mínimo que necesito para levantar ese poste con un peso de 1600 libras, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que tengo que resolver. Entonces vayamos a la solución. Muy bien, pasamos a la solución del problema. Y ya me adelanté haciendo el diagrama de cuerpo libre. Ustedes también tienen que hacer al principio cuando inician a hacer los cálculos. Es muy importante que realicen el diagrama de cuerpo libre. En esta unidad 2 de Hibbeler, los diagramas de cuerpo libre son muy similares a como el dibujo presenta, ¿no? en el ejercicio original. Únicamente tenemos que agregarle algunas pequeñas cosas. Ya tenemos la fuerza resultante, que esta fuerza resultante, como ya lo había explicado, es el peso del poste. Esta fuerza es una fuerza que yo requiero con este ángulo para sacar ese poste, pero también necesito otra fuerza llamada T con un cierto ángulo para poder sacar el poste, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar lo que es la fuerza T y el ángulo θ. ¿Sí? Tengo mis componentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en estos problemas? Lo que tengo que hacer es trasladar todo esto a un triángulo. ¿Cómo lo traslado? Como lo expliqué en el anterior problema. En este caso voy a comenzar siempre por lo que es la fuerza que está aquí, ¿no? Una fuerza vertical. Es más sencillo comenzar así. Entonces dibujamos una línea vertical como está aquí, ¿ok? Y esta línea, una línea del triángulo, va a ser de 1200. Ese es su valor de esta línea, ¿sí? Y aquí, donde termina el triángulo, me dice que ya está una fuerza de 600 libras. Y esta fuerza de 600 libras la voy a convertir en distancia. Tal con la inclinación como está aquí. Hacemos, bueno, parecido. Y esta línea de triángulo va a tener un valor de 600, ¿sí? Ahora, para trazar la otra, pues muchos dirían, bueno, pues trazo hacia acá y obtengo lo que es esta línea, ¿no? Pero no, yo quiero hacer un triángulo. Entonces, ¿cómo hago un triángulo? Cerrando, más bien, ¿cómo cierro este triángulo con la otra componente? Muy sencillo, únicamente lo que tengo que hacer es estas fuerzas o estas líneas yo las puedo trasladar a donde yo quiera en mi plano cartesiano. Esta línea yo la puedo trasladar hacia acá, moverla así con la misma dirección, hacia acá, hacia abajo, a donde yo quiera. Entonces esta fuerza con la misma inclinación yo la voy a trazar en este triángulo. Por ejemplo, donde acaba aquí la línea, voy a trazar, y donde se una con una inclinación similar a la que tengo aquí, ya formé lo que es el triángulo, ¿sí? Y entonces, para que no se confundan, esta línea del triángulo va a ser mi tensión T, ¿sí? Que esta, pues obviamente no la conozco. Ahora, ya tengo los lados del triángulo, ya sé lo que valen y lo que tengo que encontrar. Ahora, vamos a encontrar los ángulos del triángulo, los ángulos que podamos encontrar, según nos dé el problema. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados, ¿sí lo ven? Y yo aquí, obviamente, ustedes deben de saber que aquí se forma un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces, ¿cuánto yo tengo de aquí a aquí? Si aquí ya tengo 60, para llegar a 90 grados, pues únicamente necesito 30 grados, ¿están de acuerdo? Entonces,
entre, entre la fuerza de 1200 y la fuerza de 600 siempre debe haber un ángulo de 30. ¿Dónde están? Aquí está la fuerza de 1600 y aquí está la de 600, perdón. Entonces, entre estas dos siempre debe haber un ángulo de 30. Entonces yo pongo aquí mi ángulo de 30. ¿Sí? Y ahora, el ángulo que me piden de teta está aquí. Y se forma entre la T, la fuerza T y la de 1200. ¿Dónde está? Aquí está la fuerza de T y aquí está la de 1200. Entonces, ¿dónde se forma ese ángulo? Pues aquí. ¿Sí? Entonces aquí está mi ángulo teta, que no lo conozco. Y el ángulo de aquí, pues simplemente no tengo información para encontrarlo. Si ustedes revisan bien, no hay forma de calcular este ángulo o saberlo con la información que tenemos. Pero eso no importa, porque nos piden la tensión y nos pide el ángulo. No nos piden conocer este ángulo, así que si no lo encontramos no hay ningún problema. Entonces, bueno, como este triángulo no es un triángulo rectángulo, ya lo expliqué en videos anteriores, no podemos resolverlo por el teorema de Pitágoras. Tenemos que resolverlo por ley de senos o por ley de cosenos. En la pantalla dejaré lo que es las fórmulas para ley de senos y ley de cosenos. Y según lo que dice la ley de senos, me dice que necesito para la ley de senos dos lados conocidos. Aquí los tengo. Dos lados conocidos y un ángulo por lo menos conocido. Y aquí lo tengo. Entonces, sin pensarle más y sin ver la ley de senos, yo ya sé que con la ley de cosenos voy a encontrar un lado del triángulo. ¿Por qué? Porque según la fórmula C se refiere a un lado de uno de los triángulos que faltan, y en este caso es la T. Entonces, sustituyendo, yo tengo aquí que T va a ser igual a C en mi fórmula, y esto va a ser igual a la raíz de la sumatoria de los lados del triángulo al cuadrado. Yo puedo tomar a A como 600 o a A como 1200 y viceversa, como B, no hay ningún problema. En este caso va a tomar a 1200 como A y a 600 lo voy a tomar como B. Y me dice la fórmula que es menos 2 veces la multiplicación de los lados de A y B, 1200 por 600. Y como estamos hablando de la ley de cosenos, para que no se les olvide la fórmula, pues tiene que ser el coseno, ¿verdad? ¿Coseno de cuál? Del ángulo que conozco en este caso, o el ángulo opuesto a esta que está aquí que quiero encontrar. Entonces sería 30 grados. ¿Sí? Y si esto lo meto en la calculadora, pues la tensión T me da un valor de 743.59 libras. Recuerden que estamos en libras. ¿Por qué? Porque esta fuerza es libras, esta es libras. ¿Sí? Entonces ya encontramos la tensión T que nos pedían. ¿Sí? Ahora únicamente nos falta encontrar el ángulo teta. El ángulo teta sería muy complicado encontrarlo por la ley de senos, ya que tendríamos que hacer más operaciones. Pero la ley de senos es mucho más sencilla y ya está más directa. ¿Por qué? En la pantalla está la ley de senos y si ustedes la ven, en la parte de arriba de la operación siempre van los lados del triángulo y en la parte de abajo siempre van los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar yo? Un ángulo, ¿no? Ok. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? Sería el de 600, ¿sí? Entonces, para encontrar este ángulo, yo tengo que poner en la fórmula de ley de senos el lado de 600 o su lado opuesto. Entonces, lo escribo 600 y abajo pongo el ángulo. Como estamos en ley de senos, tengo que poner seno de teta, ¿sí? Y esto va a ser igual a uno de los lados, ya sea el de 600, el de 1200 o el de T. Bueno, el de 600 no, porque este ya lo puse. Puede ser el de 1200 o el de T. El de T ya lo calculé. Pero ojo, porque si pongo la de 1200, ¿qué pasa? Mi ángulo opuesto sería este, y este no lo sé, y no lo puedo calcular. Entonces tendría dos incógnitas en esta ecuación, y no puedo resolver el problema. Pero, ¿qué creen? Ya hemos encontrado la tensión T, y ya nos tenemos un valor. Entonces, también tenemos lo que es el valor de su ángulo opuesto. Entonces podemos utilizar la tensión T que acabamos de calcular, como 743. Ponemos arriba los lados y abajo ponemos su ángulo opuesto, que sería el seno de 30. Y únicamente lo que tengo que hacer aquí es despejar el seno. Por ejemplo, este seno lo voy a pasar acá multiplicando. Si lo paso multiplicando me quedaría así, ¿sí?
Entonces, esta va a estar multiplicando, entonces la voy a pasar dividiendo hacia acá. Entonces la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Sería el seno de teta sería igual a 600, lo voy a dejar tal como está. 600. Esta la voy a pasar dividiendo. 743.59. Y este seno que está aquí, que va a estar dividiendo al que quiero encontrar, va a pasar multiplicando al otro lado, es decir, a 600. Seno de 30. ¿Sí? Y encontrando el valor de seno de teta, me da un valor de 0.403, dejándolo hasta 3 centésimas, 3 milésimas, perdón. ¿Sí? Pero este que está aquí no es el ángulo, sino es el valor del seno de teta. Para yo encontrar el ángulo de teta, lo que tengo que hacer es despejarlo. ¿Cómo lo despejo? Sacando el inverso de la operación trigonométrica, de la función trigonométrica, que sería así. Y lo que tengo que hacer es únicamente meter en la calculadora el seno inverso y después colocar este número, que sería 0.403. Entonces el ángulo ahora sí que necesito me va a dar un valor de 23.8 redondeando. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado el ángulo que nos pide. ¿Sí? En este caso, como tengan esas operaciones, yo les recomiendo mejor, si quieren más precisión, meter el inverso todo junto, es decir, sacar el inverso y multiplicarlo por todo esto. Ya les va a dar un valor todavía más exacto, ¿no? Para que no pierdan ahí décimas. Y bueno, esto sería todo por este video. Espero la hayan comprendido y les haya gustado. En el siguiente video aprenderemos más sobre ejercicios de estática. Hasta pronto.